Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. No sé si el audio está bien, porque a veces nos juega también se lajea el sistema. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas noches, se escucha perfectamente. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces hoy día vamos a continuar con esta sesión. En una primera sesión de este diplomado, este curso, vimos conceptualmente qué significaba la seguridad social como derecho, qué implicaba, ¿no? El sistema previsional es un segmento, una parte de la seguridad social, ¿no? La seguridad social tiene, entre otros, todo un tema de compensaciones, de subsidios, tiene un ámbito de prestaciones en salud, de atención en salud. Y entonces, pero vamos ya en el decalaje de lo que es el núcleo de este tópico, ¿no? Y bien, sabiendo que es, ¿no? El sistema previsional es un tema es un seguro finalmente que puede surgir a partir eh, de establecer, ¿no? Determinado sistema, sea en el público o en el privado, pero finalmente la seguridad social siempre es una responsabilidad estatal, ¿no? En los estados en el que todavía tenemos un Estado, todavía tenemos una forma, si se quiere, de Estado clasista, paternalista, si se quiere, ¿no? Y obviamente porque esto obedece en principio, obedece a un derecho constitucional, ¿no? Y es la forma como políticamente nos hemos organizado para que el Estado nunca deje o se desentienda de este tipo de responsabilidades, ¿no? De este tipo de responsabilidades que finalmente también pueden trascender en un impacto en la salud pública, ¿no? Por eso hemos visto cómo los organismos internacionales se han ido preocupando por establecer mecanismos, informando que la seguridad social en sus tres dimensiones, en sus variantes, contra los riesgos de vejez, de invalidez, hasta de maternidad, el Estado debe eh, siempre proveer y procurarse, ¿no? Desde un punto de vista público. Sin embargo, también hemos visto que conceptualmente eso tiene ciertos cuestionamientos, ¿no? O ciertas críticas, toda vez que el Estado no ejecuta nada, no podría ejecutar algo si es que no tuviera los recursos económicos, porque todo finalmente tiene un impacto económico, ¿no? Ese es el impacto económico de la prestación de salud, el impacto económico de las prestaciones previsionales, ¿no? Las entregas dinerarias, ¿correcto? Que son las pensiones, por ejemplo. Y entonces, bien, esa es la seguridad social, tiene esos escenarios, no siempre el Estado puede satisfacer o coberturar, ¿no? Toda la dimensión que requiere este tipo de, de prestaciones. Sin embargo, el Estado lo que debe siempre es tratar de coberturar a la mayor parte, ¿no? De las personas que pueden estar en estas circunstancias de riesgo por el tema de la salud, por el tema de la vejez, por el tema de los riesgos propios laborales, ¿no? La pensión también, la pensión de invalidez, incapacidad, tienen que ver con esos mecanismos de seguro, porque todas las personas en su tracto laboral se pueden incapacitar, se pueden invalidar, ¿no? Producto de la actividad laboral, y entonces ahí tiene que haber alguna forma de, ante esa eventualidad, la persona no puede quedar en el abandono, no puede quedar. ¿Por qué? Porque el trabajo es el medio fin para poder eh, subsistir de toda persona. Toda persona trabaja para poder proveerse de medios de recursos para desarrollarse y subsistir, ¿no? Y una persona que se queda invalidada, una persona que por la edad, por la vejez ya no puede trabajar, entonces tiene que tener un mecanismo que le permita continuar en condiciones de igualdad, en condiciones de dignidad. Bien, pero luego surge el otro también, cómo se financian estos sistemas previsionales? Tanto el público como el privado. Y hoy día somos
parte de un sistema dual, lo vamos a ver más adelante, en el que existe un sistema público, pero también un sistema privado, en el cual las personas se obligan, ¿no?, a un aporte mensual voluntario con la finalidad de proveerse como un mecanismo de ahorro seguro que al final, después de 65 años, salvo que sean pensiones adelantadas o los retiros adelantados que el Estado de manera general excepcional está, con motivo de la crisis económica, con motivo de la pandemia, vino autorizando a través de diversas normativas, pero vamos a ver cómo se financia este sistema, ¿no? El financiamiento del sistema previsional. No se olviden que todo el Estado, dentro de su rol prestacional, y este es un rol prestacional, la salud pública es un rol prestacional, la educación es un rol prestacional, la seguridad es un rol prestacional, finalmente dentro de la seguridad social está la prestación de salud. Este rol prestacional de Estado implica la utilización de recursos, y son recursos económicos, básicamente las pensiones, ¿no? Y entonces, hay una distinción, ¿no?, del seguro social con seguridad social. No es lo mismo, ¿no? El seguro social es un mecanismo de seguro. Alguien debe tener, si tiene movilidad, sabe cómo funciona un SOAT, ¿cierto? El SOAT, todos pagamos un SOAT si tenemos vehículo, un SOAT obligatorio, por ejemplo. Y el seguro tiene una función social. ¿Está en el ámbito privado? Sí, seguro, porque los seguros son privados, la mayoría de seguros son privados. Los SOA, la Positiva, todos los grandes seguros y demás están alineados a los grandes capitales, porque precisamente tienen que tienen la obligación de coberturar siniestros, para lo cual uno se afilia a un seguro. Y entonces, ¿cuál es la función social de un seguro? En términos generales, en términos conceptuales, ¿no? El seguro cumple una función social en el sentido de que ante un riesgo, muchos, ¿no?, un universo de personas aportan a un fondo, a un seguro. Y el seguro va a coberturar siniestros, riesgo de vida, invalidez, daños, daños a terceros, ¿no?, a través de eso. Todos aportan para que de ahí el seguro cobertura. Entonces muchos dirán, y es más, muchos se cuestionan, pues, todavía no entro el tema del seguro, el tema previsional, pero tenemos que entender, ¿no?, cómo funciona. El sistema de seguros es un mecanismo que, ¿no?, es una estructura, ¿no?, de garantía para siniestros y cobertura a los siniestros que uno desee coberturar. Hay inclusive seguros de vida, de salud, ¿no? Entonces, todos contribuyen para que efectivamente el universo de las personas que contribuyen a un seguro no pasan por un riesgo, ¿no? El universo no tiene la contingencia, no le ocurre. Al universo de las personas no le ocurre pues el daño. El universo de las personas, en total, no le ocurre el siniestro, ¿no? Y solamente hay un porcentaje al que le ocurre el siniestro. Por eso es que todos contribuyen y el seguro cobertura. Muchas veces gente dice, no, pero yo si yo me aseguro por 10, 20, 15, 30 dólares, yo recibo un dinero, 50.000, 70.000 dólares. Estoy ganando, sí. Pero esa es la función del seguro. Y no es un tema de ganar, sino es un tema de garantizar un siniestro, un daño, ¿correcto? Repararlo, resarcirlo. Y esa es la función del seguro. Todos aportan y algunos se benefician cuando sufren un daño, sufren un siniestro. Bien, eso es de tema de manera conceptual, así funcionan los seguros. Bien, en el ámbito de la seguridad social, también tiene la misma racionalidad, porque tiene que ver, es un mecanismo seguro. Si todos aportamos a nuestro seguro, tengo la garantía de que por el aporte que hago, tengo la oportunidad de que me atienda el seguro social, que me atienda en mi salud, ¿no? Me haga una prestación. Tengo la oportunidad que me licencien si no puedo, por razones de enfermedad,
y más de 21 días no puedo elaborar el seguro de cobertura, ¿correcto? Entonces, el seguro social, entonces el seguro social es un régimen contributivo, como cualquier otro seguro. Todos contribuyen, o la gran parte, la gran mayoría, y la idea es que la universalidad contribuye, ¿correcto? Y vamos a ver por qué es importante tener este dominio conceptual. Seguro social, régimen contributivo, ¿correcto? Seguridad social es la política establecida en la Constitución. Es una política redistributiva en el marco de la actividad prestacional clásico del Estado. ¿Y por qué hablamos de un marco prestacional clásico? Porque hoy día, y a eso es lo que me refería al inicio nomás del tópico, el Estado, todos los estados, hay corrientes clásicas de estados que se organizan desde un punto de vista clásico, como el nuestro, donde nuestro Estado, nuestra Constitución económica es un Estado social, democrático, de derecho. Social, democrático, de derecho. Y entonces, lo social tiene que ver con el tema de la seguridad social. Por eso es que la seguridad social en el marco de la Constitución se establece como una política, como una cláusula de la Constitución. Es un derecho a la seguridad social. Todos tenemos derecho a la seguridad social. Y por ello el Estado ahí es donde impulsa, donde implementa su política redistributiva. En una actividad prestacional, porque ese es el Estado el que hace esta prestación. ¿Y por qué es una política redistributiva? Porque de alguna manera las contribuciones van a atender a la seguridad social. Porque la seguridad social, su sostenibilidad financiera, no es autónoma. Y no es autónoma porque precisamente no tiene un régimen de capitalización conforme vamos a llenar más adelante. Entonces ahí hay que saber diferenciar cuándo estamos frente al seguro social como régimen contributivo y a la seguridad social como una política redistributiva del Estado en el marco de su actividad prestacional clásico. Porque hay un régimen, hoy día en el régimen liberal, en el del libre mercado, todo es bien de consumo. Y si la salud y la seguridad social también es un bien de consumo, por consiguiente, solo puede acceder a él aquel que tiene la oportunidad de incorporarse al mercado y consumir, ¿correcto? No exigir si tiene los medios económicos para adquirir. Y si no tiene los medios económicos, ahí viene la coyuntura, ahí viene siempre la contrariedad, la controversia entre el liberalismo económico y, obviamente, la corriente socialdemócrata, ¿no?, de la economía. Bien, entonces seguro social y seguridad social no es lo mismo. Están en el mismo norte, sí, porque la política redistributiva implica que el Estado sostenga, implemente un régimen de seguridad social, ¿correcto? Un régimen de seguro social, mejor dicho, ¿no? En el cual muchos aportan para que unos pocos, los de más edad, por lo menos en lo que respecta al régimen previsional, se beneficie, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las pensiones. Bien, muchos países como el nuestro cuentan con una política redistributiva. Y les decía, ¿por qué redistributiva? Porque pagan más los que tienen más y reciben los beneficios de los que tienen menos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hacemos un paréntesis nada más, ¿no? Hoy día podemos afirmar que de manera ya consistente tenemos una PEA tributaria que es del 30%, ¿no? La base tributaria formal alcanza solamente al 30%.
Y doctor, y 70%, el 70% está en condiciones de informalidad donde el régimen tributario no alcanza o no tiene mecanismos para poder llegar a ellos, formalizarlos y que de alguna forma puedan empezar en la formalidad el Estado puede entenderse con las contribuciones, con los impuestos, ¿no? Para que esta política redistributiva sea un poco más, coberture más y de alguna manera sea más eficiente y eficaz, que no lo es, ¿no? Con el 30% de la PEA tributaria, el Estado poco o nada puede hacer, ¿no? Frente al estándar, al statu quo en el cual nos tiene, ¿no? Tenemos un statu quo, ¿no? No solamente en el tema de la seguridad social, en educación, en seguridad, ¿no? Hay mil circunstancias de necesidad de servicios públicos. Y entonces el Estado tiene que siempre, ¿cómo redistribuye? Solamente con un segmento al cual le puede imponer tasas, impuestos, contribuciones, por decirlo así. Entonces, el régimen distributivo en el marco de la seguridad social es quienes pagan más y acá tenemos que agregarle los formales que pagan y que, por ejemplo, nuestro sistema tributario, nuestro sistema de administración tributaria los puede alcanzar. En el tiempo del COVID, haciendo un análisis comparativo, aquí se empezaron a dar bonos a todos. El Estado empezó y dio los bonos por el tema de COVID de manera focalizada, obviamente, a la gente que necesitaba, sí, o sea, en eso, y no lo digo por cuestionar, ¿no? Me parece que es eso atinado, correcto. Somos una sociedad, una P económica básicamente informal, sin embargo, el riesgo de vida, el riesgo de la salud, vida que trajo el tema del COVID, no podía pasar por algún tamiz. Sin embargo, por ejemplo, en Chile, a quienes primero atendió el Estado con estos bonos, como se dieron acá los bonos económicos, fue precisamente a todas las personas que contribuían, a toda la PEA tributaria chilena. Fueron los primeros que el Estado atendió, como un mecanismo de contraprestación frente a la responsabilidad tributaria, ¿no? Al deber ciudadano. Entonces, en este tema de las políticas redistributivas, también eso tiene o debe tener alguna relevancia, ¿no? Una relevancia, porque no genera, deslegitima, ¿no? Hoy en día uno le pregunta a los jóvenes, y si acá de repente también hay jóvenes, uno puede preguntarles, ¿usted está de acuerdo con aportar a un sistema público para que ese aporte que usted hace a la ONP, por ejemplo, al Sistema Nacional de Pensiones, pague las pensiones de la gente adulta que nunca aportó al sistema? Si usted le hace esa pregunta, yo estoy seguro que del universo de 100 encuestados plantearían una respuesta negativa, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? A ver, ¿qué piensa la señorita Magda, señor Fernando Acuña? Si le hago esa pregunta, ¿qué diría? Vamos, este diplomado no es un monólogo, este diplomado es en que ustedes con sus experiencias pueden empezar a construir algún tipo de conocimiento. A ver, ¿qué participantes están prestos a ver? La señorita Judith Méndez, Caterín García, ¿se encuentra? ¿No está? Katy Villegas, Oscar López, ¿están o no están? Doctor, buenas noches. Soy Magda Velázquez. Con respecto a lo que usted ha comentado, a lo que es la previsión en cuanto a salud, en cuanto a las pensiones que se aportan ahora a la ONP y también a la AFP.
Con respecto a la pandemia que hemos tenido, bueno, los bonos han estado localizados por las personas que no han tenido cómo responder en esos días que no se han podido laborar y tener un ingreso, ¿no? Claro, los aportantes de los aportantes que hacen mensualmente sus aportes, ¿no? Pero esto de pandemia pues ha caído a todos, no solamente a los aportantes, ¿no? Entonces los fondos son sacados del Tesoro Público para distribuir a todos los gente más necesitada. No es cierto que la AFP, que es un fondo común, que se hacen los depósitos de todos los que aportan para su futuro pensión de jubilación cuando se jubilen. Bueno, es un fondo que ha ayudado, pero en esta pandemia ha sido más que todo por una cuestión de salud general que no hemos esperado, ¿no? No, los fondos comunes que se hace a la ONP es para retribuirles cuando ellos se jubilen, las personas que aportan a la ONP, ya que el FP, bueno, no se les han dado la facilidad para que retiren, ¿no?, sus fondos como han querido y lo han invertido, ya visto la forma de cómo prevenirse por algunas que tienen necesidades, ¿no?, económicas, dado que no había trabajo. En cuanto a lo que me pregunta de la pregunta que hace, que yo diría que esos fondos que en Chile lo que han aportado, han dado el abono a los aportantes nada más, a los contribuyentes nada más. Bueno, usted sabe que todos en general contribuimos de una u otra forma, no necesariamente en una mensualidad al Estado por algún impuesto, sino que usted sabe que todos siempre aportamos hasta en una pequeña cosa que compramos. Entonces, lo que han hecho de entregarles los bonos, yo creo que han hecho bien a la gente que necesita. Bien. Y entonces, sí, yo le estaba tratando de querer preguntar, quería si podían participar. Si yo les preguntaría que si ustedes en una edad promedio, entre 20 a 30 años, les dijeran que van a aportar para soportar las pensiones de los adultos, ¿cuál sería su respuesta? ¿Es que está bien o que está mal? ¿Estarían de acuerdo o en desacuerdo? Bueno, lo que se está haciendo es actualmente eso, ¿no? Todos ¿Ah? los jóvenes o las personas que han ingresado a trabajar y están aportando para a ONP, más que todo que es el fondo común, están beneficiando, es para retribuirles a los que están recibiendo su pensión, a las personas mayores que se están jubilando. Es eso la que se ha hecho el fondo de la ONP, según entiendo, ¿no? Que así ha sido su sistema desde que lo han conformado. O sea, no hay una retribución directa al aportante de sus aportes nada más, sino que se espera de los jóvenes que están inscribiéndosele a la ONP para que retribuya, para que eso sea pagado a las personas que actualmente se están jubilando a futuro. Ellos también van a hacer lo mismo, van a recibir de los que no aportan. Aunque ahora dice que hay una ley o una propuesta de ley que hace que se haga un fondo cada individual, ¿no?, en la ONP, pero eso está para de más adelante quizás. Bien, ¿alguna señorita más quería participar? Una participante más iba a participar, a ver. Bien. Bien, la idea de este foro, en principio, yo les ustedes, interrumpa si quieren participar, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Se trata que también participen porque pueden tener alguna experiencia y de ahí podamos hacer nosotros un tópico de conocimiento, ¿no? Construir un tipo de idea, concepto, o describirlo por lo menos. Bien, y entonces les decía que efectivamente es un sistema que efectivamente hoy día lo que manifiesta su compañera eh, tiene razón. Hoy día muchas personas están aportando todavía porque están en etapa forman parte de la actividad de la PA, la población económicamente activa, laboral, y contribuyen a la ONP
pero finalmente están contribuyendo para sostener las pensiones, porque con esa contribución también se sostiene. Sin embargo, finalmente también con la garantía de que finalmente el Estado en ese sistema siempre va a asumir ese tipo de prestaciones económicas pensionarias. Y vamos a ver más adelante cuáles son las brechas, cómo se va bien. Bien, entonces este redistributivo es eso, ¿no? Ahora, muchos cuestionan, hay una corriente un tanto que siempre sataniza, ¿no? Que paguen siempre más, lo que tienen más. Pero eso ocurre. Y ocurre como dice la compañera, ¿no? La señora que acaba de participar. No solamente uno hace aportaciones directas, pero también hay aportaciones indirectas. Cuando compramos el pan, la gasolina, compramos un producto, ¿no? Y entonces estamos y pedimos boleta. Entonces ahí estamos contribuyendo con un solo 80 el IGB, por ejemplo, para el Estado, para los impuestos. Y los impuestos que le sirven al Estado para que luego el Estado los pueda redistribuir, no solamente en el tema de la seguridad social, para las pensiones, en el tema de la seguridad social para prestaciones de salud, sino en general, ¿no? Y entonces esto se da, o sea, esto sí ocurre. Ahora, si muchos creen de que debe aportarse más o menos en materia de quantum, de monto, bueno, eso es otra discusión, ¿no? Que yo, para efectos de este tema, de este tópico, resultaría, creo, un poco amplio y complejo, pero sin embargo, el sistema redistributivo no se benefician, pero hacen que con ese aporte se beneficien los pensionistas que en una edad o en un momento de vejez, ¿no? Por la edad, ya no pueden trabajar y obviamente tienen que percibir, tienen el derecho de que el Estado los asista de manera digna, por lo menos con una prestación económica como mecanismo de previsión. Bien. Esto tiene obviamente, este tema del sistema redistributivo está también basado, ¿no? En los sistemas clásicos, en los estados paternalistas, y acá eh, eh, también cito este bestseller de Joseph Stiglitz, cuando habla de los presupuestos públicos, ¿no? La vigencia del presupuesto estatal, y se va al tema precisamente de las pensiones, porque las pensiones en este marco de Estado paternalista, dice, surgen como un bien preferente. ¿Y qué implica que sea un bien preferente? Que al Estado no le va a importar el costo de lo que signifique el pago de este tipo de pensiones, de jubilación. ¿No? Y no le va a importar, no le importa, en la medida que esto justifica la existencia de un seguro social que forma parte de un Estado social demócrata, que forma parte de un Estado democrático, ¿no? Porque no se puede concebir un Estado social, demócrata, si es que pues vamos a tener en las calles a personas que por su avanzada edad no pueden acceder ya, no son, cuando uno va, el nivel, la edad de las personas tiene un impacto en la empleabilidad. Mientras más adultos somos, mientras nos vamos envejeciendo, la PEA, ¿no? El mercado, si se quiere, va teniendo más restricciones, no por un tema de discriminación, sino por un tema razonable, racional, ¿no? Nadie, ni el Estado mismo, porque el Estado a veces convoca y te pone edades, ¿no? Dice máxima edad, mínima edad, y las empresas igual, ¿no? En el marco de su libertad de contratar, pues establecen, ¿no? Porque necesitan que personas ingresen a laborar con determinados perfiles, ¿no? Y perfiles que a ellos les permitan cumplir sus expectativas económicas, sus metas financieras. Y entonces ahí
surge este tipo de pensiones de jubilación en el marco del derecho a la seguridad social como un preferente en este tipo de contexto. Aquí, sobre el Estado paternalista o no, tiene que ver mucho con lo que su compañera ha mencionado de manera empírica, ¿no? Todos hoy día aportamos en el sistema público, otro día en el sistema privado. Precisamente porque lo contrario, ¿qué cosa es el paternalismo, en principio? ¿Qué cosa podemos entender por el paternalismo? ¿Qué hacen nuestros papás en la casa? De manera empírica, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es decirnos qué debemos comer, qué debemos tomar, incluso hasta cómo debemos vestirnos, ¿no? Entonces, a eso se le denomina un Estado paternalista, dentro de la teoría clásica, ¿no? De la teoría política clásica, en el que el Estado decide por nosotros qué es mejor. Pero frente a ello hay otra corriente que es lo que todos conocemos como liberalismo, ¿no? Y el liberalismo basado, ¿no? En el utilitarismo cuestiona ese paternalismo. ¿Por qué? Porque por otro lado el liberalismo dice, pero no todo lo que el Estado piense o decida es mejor para todos nosotros, ¿no? No todo lo que el Estado señale que debemos consumir es lo que nos gusta consumir. Entonces entramos en un tema de utilitarismo, como una teoría ética que nos ayuda a diferenciar que será bueno todo aquello que genere en nosotros un momento, ¿no? Un sentimiento de felicidad desde el punto de vista utilitarista, ¿no? Y entonces aquello que a todos nos satisface, nos hace sentir bien, es útil para la vida. Y por consiguiente eso es lo que éticamente debemos hacer todos, ¿no? Pero el tema acá ocurre con que, y tiene que ver con este tema de las pensiones, con el tema de imponerle a las personas un sistema público y también imponerles, por otro lado, un sistema privado, ¿no? Obligarlos y no permitirles hoy día, y eso ese es un eje de la reforma. ¿Por qué el Estado tiene que decir, por qué el Estado no coloca el sistema público como sistema privado? ¿No? Y vamos a ver más adelante por qué ha pasado con el sistema público, ¿no? El Estado mismo ha hecho que este sistema, pues, se reduzca a una mínima expresión en el que ya no es atractivo para nadie. Entonces, solamente las personas están, ¿no?, por influjo, asistiendo a un sistema privado de pensiones. Y entonces, las pensiones de jubilación, en un sistema como el nuestro, tienen la suerte de un bien preferente, porque es lo que el Estado siempre va a tratar de sostener, ¿no? Ahora, ¿cuánto significa esto en el erario, en el presupuesto? Es otro análisis, pero finalmente el tema es de que el Estado no puede dejar. Prueba de ello es que tenemos pensiones 65, ¿no? El Estado no puede dejar siquiera las personas que nunca aportaron, nunca tuvieron un trabajo formal, si se quiere, nunca el Estado se acercó, siquiera que en esta etapa de su vejez tengan un mecanismo de acercamiento estatal a través de un aporte, una prestación dineraria como pensión, ¿no? No es mucho, pero considero que es una forma. Bien, y entonces, para responder a las situaciones de riesgo de los trabajadores, que obviamente el riesgo de salud, el riesgo de la... El sistema de pensiones, para responder a la situación de riesgo por la vejez, se debe sostener en una cultura previsional. Pero nosotros, por lo menos la experiencia, lo que observamos,
no tendríamos, no estaríamos en esa línea, ¿no? Nunca se nos ha formado, o nunca por lo menos no hemos tenido, y que yo recuerde, y ustedes mismos recordarán, en la educación nunca nos dijeron, nunca se nos hizo un tópico de que la cultura del ahorro es parte de una cultura previsional, ¿no? Uno de los principios de la economía es el ahorro, ¿no? Siempre destinar un porcentaje de tus ingresos al ahorro. ¿Para qué? Precisamente para las contingencias de salud, de riesgos, de daños y también de vejez, porque la vejez es un riesgo al cual todos lo vamos a asumir y lo asumimos, al cual vamos a llegar, ¿no? Entonces, en este sistema de pensiones se va a sostener sobre, sobre un seguro social que implica aportes actuales, prestaciones futuras, ¿no? Lo que decía la subcompañera. Hoy día hay mucha gente que aporta así, sabe que no recibe nada hoy día, pero sabe que en el futuro va a recibir pequeño, 893 soles, y 500 soles mínimo, máximo 893. Pero ahí, en ese rango de hoy día a 30, 35 años, es lo que en futuro va a recibir, una prestación futura, ¿no? Seguro social. ¿Cuál es la función de este seguro social? Va a tener este tipo de aportaciones actuales frente a la expectativa de una prestación futura, va a tener una función previsional, ¿no? Ahora, esto desde el punto de vista público es nominal, y es nominal porque esa es la idea, en tesis, en puridad, eso debería ser. Y van a ver cómo que, por ejemplo, la ley del Sistema Nacional de Pensiones, el decreto ley 1990 establece y cómo se debe sustentar el fondo de pensión. Lo mismo ocurre, este mismo sistema de pensiones también ocurre en el sistema privado. Todos aportamos de jóvenes y llegamos a los 65 años, vamos a recibir una pensión que va a ser el resultado del aporte y la rentabilidad, ¿no? De esos aportes que he tenido mes a mes durante mi vigencia laboral, ¿no? Durante mi vida laboral. Y entonces el sistema de pensiones, en el marco del Seguro Social, va a tener aportaciones actuales, prestaciones futuras, para una función previsional. Eso está así esbozado en el ámbito público, sí, está así también esbozado, es la estructura, es la lógica de un sistema de pensiones, también en el sistema privado, sí, en ambos sistemas tienen la misma lógica, ¿ya? De jóvenes aportamos, público-privado, para en el futuro recibir una prestación. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo tomemos como el decreto ley 1990, edad de trabajador 65 años y años de aporte, 20 años como mínimo para tener esa pensión. Y la tasa de aporte es de 13% de la remuneración asegurada. Con el aporte de 13% de su remuneración asegurable, el trabajador va a tener el derecho a tener una pensión de jubilación. Bien. Y entonces, con la creación del decreto ley 1990, que declaraba cerrado un régimen antiguo de 1850, de 1850, el denominado Montepío, y que no es más que la estructura de un sistema de pensiones en el que el Estado lo asumía. El Estado ahí no había aportes, no había, simplemente basta que trabajaba para el sector público, tenía derecho a recibir una pensión. Ínfima y irrisoria, pero finalmente tenía derecho a tener una pensión. Bien, y entonces ahí aparece, a partir de la 1990, aparecen pues el Sistema Nacional de Pensiones, las cajas de pensiones del obrero, el Seguro Social del Empleado, el Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares, de empleados de empresas privadas, todo ese, un sinnúmero de ámbitos o dimensiones
laborales van a confluir en este sistema nacional de pensiones, ¿no? Con el decreto 1990 que se publicó el 30 de abril de 1973. Bien, este es un sistema público, un sistema público contributivo laboral, contributivo. Entonces retornamos a este concepto, ¿no? ¿Y por qué es un sistema, un sistema contributivo laboral? Porque todos contribuyen cuando están en actividad, cuando están laborando, cuando están prestando un servicio dependiente o independiente, facultativo, como se conoce en el sistema nacional público. También van a beneficiar a los trabajadores sujetos a la régimen de la actividad privada, a los obreros y servidores públicos no incorporados al decreto ley 2530, porque ese decreto ley es un decreto más antiguo, es un decreto ley que tuvo vigencia para precisamente entregar, cumplir, ¿no?, prestaciones económicas pensionarias sin añadirle ningún sistema de aportes, ¿no? Este sistema público es un sistema de reparto, es un sistema de seguro solidario, porque lo que les mencioné al inicio, todos aportan para coberturar las pensiones de los adultos, y así cuando uno es adulto, los que están en etapa joven, en PEA activa laboral, aportarán para que ellos sigan siendo atendidos de manera con pensiones económicas, con prestaciones económicas, con pensiones, y esto es algo que se va a diferenciar luego con el sistema de capitalización, ¿no? El sistema de reparto, todos aportan y de ahí se pagan las pensiones. Nadie aporta, todo va a un fondo solidario, un fondo común, y de ahí salen las pensiones. Doctor, pero y todo lo que aportan todos, cobertura, lo que el Estado paga en el sistema de pensiones, vamos a ver cuál es la brecha. Finalmente el Estado es el que termina asumiendo estos costos que implica la planilla del Sistema Nacional de Pensiones. A ver, un minuto, voy a compartir. Bien, entonces aquí va a entrar, ahí empieza la definición de los sistemas público-privado. Un sistema de reparto, un sistema de seguro solidario en que todos aportamos para que los adultos reciban la prestación económica de la pensión, y cosa distinta que ocurre en el sistema privado, ¿no?, que es un sistema de capitalización y que conocemos hoy día como el sistema de las AFP. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características del sistema de reparto, ¿no? En principio es universal y obligatorio, todos están obligados. Los beneficios no están vinculados a los aportes, definitivamente, porque solo aportamos un monto determinado que finalmente se diluye, que no representa la tasa de la tasa de retorno, que es el pago de la pensión, ¿no? Si yo aporto 1.000, se supone que me deben, cuando la tasa de el monto de retorno que está en las pensiones debe estar
en el ámbito, en la dimensión de los 1.000. Sin embargo, si solo aporto 1.000 al sistema público, por ser un sistema de reparto solidario, el Estado, al otorgarme, por ejemplo, una pensión de 500, seguramente me está pagando más de los 5.000, 10.000, 1.000.000, como una pensión vitalicia, ¿no? Una renta vitalicia. Entonces, eso es una característica de este sistema, ¿no? Los beneficios no están vinculados a la algo que en el sistema privado sí, porque los beneficios que otorga las AFP sí están vinculados al aporte. Hay un riesgo de invalidez, eso lo paga un seguro. Hay un luto, ese pelo, lo paga un seguro, ¿no? Y entonces, productos del aporte, ¿no? Las pensiones se pagan de tu monto, de tu fondo individual. Hasta que se agote, doctor, esa es la diferencia, hasta que se agote. Entonces, ahí estos beneficios no están vinculados en el sistema de reparto público, no están vinculados a los aportes. Bien. La solidaridad que mencioné es una solidaridad intergeneracional. ¿Y por qué decimos que es intergeneracional? Porque los que hoy trabajan aportan para cubrir los servicios de los actuales beneficiarios. ¿No? Eso es una solidaridad intergeneracional, ¿no? Obviamente, hablando de edades, la P actual menos de 65 años aporta para que se coberture las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, ONP, de los adultos, ¿no? Mayores de 65 años. Ahí está esa solidaridad intergeneracional, se refiere al tema cronológico de edades. Algo que no ocurre en el sistema privado, porque el sistema privado en las AFP es una cuenta individual. Yo mismo soy responsable de que más adelante, ¿no? Cuando me jubile, después de los 65 años, reciban lo que el sistema de ahorro previsional a través de las AFP, con el aporte del 10% obligatorio, o lo que yo pueda aportar por encima de ese porcentaje voluntariamente, va a servirme como base para que la AFP me retorne, ¿no? La tasa de retorno me retorne de mi cuenta individual. Ya, eso también tenemos que tener siempre claro, ¿no? Esa es una característica que identifica claramente estos dos sistemas, ¿ya? El sistema de reparto, entonces, es universal y obligatorio, los beneficios no están vinculados a los aportes, y la solidaridad intergeneracional está dada por el aporte de quienes trabajan hoy para cubrir los servicios actuales de beneficiarios adultos mayores de 65 años. Bien, ¿cuáles son los principales las críticas que se realizan al sistema público? En principio, este es un sistema, y eso tenía al inicio, yo preguntaba, ¿por qué el sistema, por qué de alguna forma el sistema se ha debilitado? Porque ha habido un traslado masivo, ¿no? Al sistema privado de pensiones, de los aportantes con mayor ingreso, o sea, de la PEA, ¿no? De esa PEA laboral activa, ha habido un traslado masivo, y entonces eso hace que el sistema se vea un tanto desfinanciado por estos aportes, ¿no? Desfinanciado por el aporte solidario, contributivo. Si se dan cuenta, si es solidario y contributivo, y deben aportar los que trabajan hoy, y yo hago que esta población, este universo, se traslade masivamente a la CFP, estoy dejando sin una parte del financiamiento, ¿no? Cuantitativamente hablando, estoy haciendo que sean pocos los aportantes y cada vez menos los aportantes del sistema, que obviamente va a hacer que el fondo sea un fondo crítico, excesivo, ¿no? Y finalmente una carga para el Estado desde el punto de vista financiero, ¿no? Otros temas relacionados con
que se cuestiona y sobre el cual es necesario reflexionar, es el comportamiento del Estado. Pues. O sea, el Estado, la tendencia del Estado es, ¿no? Como que deshacerse del sistema, precisamente porque lo considera una carga y no una responsabilidad financiera, ¿no? Si la Constitución establece que ese es un servicio, una prestación, es un derecho fundamental, entonces es una responsabilidad del Estado, el Estado tiene que asumirla. Sin embargo, la tendencia es a liquidarla, ¿no? Pasamos todos, en la gran mayoría, al sistema privado, y entonces el sistema privado se queda con nada, y entonces como que el Estado se libera de una responsabilidad. ¿Qué tanto eso sea en el tiempo sostenible? Porque el Estado finalmente, si el Estado pretende dejar este sistema que solo se quede inocuo, vacío, ¿qué tanto esto será eficiente si en un futuro van a haber más pensiones 65, ¿no? Porque el Estado tiene que... Ese es el problema del tema previsional de los adultos mayores. Empieza a ser un tema de política pública. Viene a ser, está en el marco de las políticas públicas para erradicar y mitigar las poblaciones vulnerables. Entonces, si por un lado quieres cerrar un sistema y por otro lado vas a abrir otro frente, no sé qué tan eficiente sea esa decisión, ¿no? Como política pública. Sin embargo, ese ha sido el comportamiento del Estado, tratar de ver al sistema nacional público como que una empresa se va liquidando y va deshaciendo de sus activos, ¿no? Y obviamente de sus obligaciones. Otro cuestionamiento es que, claro, con la Constitución de 93 se estableció un modelo dual o paralelo, ¿no? Con el tema de las AFP. Un modelo dual que permanecía en lo público, pero también en lo privado. Y entonces, hay los mecanismos rígidos, ¿no? Estamos viendo hoy día el tema, hoy día el Estado acaba de dar a las AFP que las personas puedan retirar su fondo, ¿no es cierto? Y efectivamente, hoy día las personas que han tenido en el fondo y han estado aportando para sus pensiones en cualquiera de las AFP, hoy día el Estado les permite retirar, ¿no? Un máximo, un límite. Esto hay críticos y también hay opiniones especializadas, autorizadas, que consideran que está bien. Desde el punto de vista, y miren cómo es lo contradictorio a veces de la tesis económica liberal. Claro, las AFP manejan grandes capitales y producto de esos grandes capitales rentabilizan, ¿no? Y tienen buenas ganancias, buenas utilidades. Desde el punto de vista corporativo, las AFP no están mal. El tema es, ahí sí, ¿no? Y tiene que ver con esta cita que dice del utilitarismo, con esta cita que dice sobre el liberalismo económico, ¿no? Tiene que ver con eso, porque mientras que esta corriente liberal económica dice que el Estado debe dejar que las personas sean las responsables de su seguridad social en futuro y que sean libres de permanecer o no en una, ¿no? Cuando el Estado dicte esta medida para que las personas retiren y puedan en el ejercicio de sus libertades decidir eso que mejor les va a que cada persona con ese aporte que puede retirar está en la libertad de decidir hoy día qué es lo que hace con eso, ¿no? Para pensar en un futuro, ¿no? Y entonces hoy día ellos mismos critican, dicen, no, o cuestionan, ¿no? Es una decisión negativa porque las personas se lo van a gastar y luego cuando entren a una edad de jubilación no van a tener un fondo de pensiones, ¿no? Y entonces, por un lado, siguen sosteniendo que el Estado debe tener una imposición, debe tener una lógica paternalista, que les obligue y que
no les permita retirar sus fondos, ¿no? Como es a veces en tema, cuando hay, analizamos temas financieros, a veces hay contrariedades, ¿no? Hay posiciones que de un mismo sector resultan contradictorias, pero cuando las analizamos, observamos que no hay una coherencia, ¿no? No hay una coherencia siquiera dogmática, teórica, ¿no? Está bien, pues si me está diciendo que el liberalismo, que el Estado no sea un Estado paternalista, que las personas sean libres, si no quieren invertir en una AFP, que compren un seguro de vida, porque hay seguros para salud de vida, seguros para pérdida de trabajo. Entonces que las personas entren en esa dinámica. ¿Cómo es que, o sea, eres liberal para que tengas el mecanismo de mercado a tu disposición, pero no eres liberal cuando el Estado le va a permitir a las personas que retiren dinero de tu gran capital, o sea, que te permitan ganar menos? Entonces, ¿cómo es eso? ¿No? Bien, Doctor, entonces, buenas noches. Sí. Sí, doctor, buenas noches. Sí. Quisiera, disculpe, le escribí por privado, pero quisiera hacer una consulta en referente a lo que usted está destacando. Y de hecho es por lo siguiente. Si se aprobara lo que es, o lo que ahorita está en proyecto de ley, lo que es crear un fondo único con respecto a la parte pública de la ONP, entiendo que quizás la AFP se disolvería, porque si fuese así el caso, doctor, o sea, si fuese este el caso, estaríamos hablando de un paternalismo en tal caso, porque en tal caso se le impondría lo que es al contribuyente optar por una parte pública, más no de AFP. O sea, quisiera un poquito que me pudiera explicar si en tal caso se aprobaría, en el caso que se aprobaría el proyecto de ley, ¿no? A ver, en principio existen no solo uno, existen diversos proyectos de leyes que están viendo la forma de relanzar el sistema para hacerlo más atractivo, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto de ley que busca que el importe, la tasa, el aporte del 10% de la contribución a la AFP, ¿no? Sea el 10%, pero que además las personas puedan tener la oportunidad de tener otros incrementos, poder aportar, ¿no? Y con ello aumentar su fondo pero también hay un proyecto de ley para que eso también esté o pase en el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP. Sin embargo, lo que pasa es que el Estado ha hecho restricciones. Entonces, la idea de estos proyectos es liberarlos para que la persona pueda elegir. Y lo que usted dice es cierto. El Estado, si bien es cierto, puede tener un corte paternalista para obligarte a tener un sistema previsional, que no está mal, que a mi juicio está bien, y ¿saben por qué? Desde mi punto de vista, esta es una medida ponderada, porque finalmente, si las personas no logran ese tipo de previsión, al final pasan haciendo hacer no una carga, sino pasan haciendo hacer responsabilidad del Estado, porque el Estado no puede dejar que las personas adultas en situación de vulnerabilidad no tengan que comer, no tengan donde asistir a un nosocomio, un hospital, no puede dejar. Finalmente lo va a terminar haciendo. Y entonces es mejor este tipo de propuestas como la que usted está señalando, que permitan en ese ejercicio de la liberalidad ponderadamente que las personas puedan tener un sistema en el que yo aporto algo mínimo, pero ojo, ONP, si yo aporto 100 soles mensuales, y eso quiero que vaya a una cuenta individual, ¿correcto? Para que cuando me jubile, no solo sea los 500 soles que me da el Estado, si queda que sea 600 soles o 700, ¿no? Pero eso, en teoría, suena bien. Lo que pasa es cómo hacemos que ese aporte, ese residual que es voluntario en el sistema público, se rentabilice como la AFP. ¿Cómo hacemos? Y van a ver cuáles son las vallas técnicas que hacen que las AFP tengan o estén manejadas inclusive hoy día con políticas de gobiernos corporativos, de buen gobierno corporativo, donde hay transparencia, donde hay responsabilidades de los funcionarios para tomar decisiones y que toda decisión como principio tenga siempre
el norte de que tienen que velar por los intereses de los afiliados, de la rentabilidad de sus aportes. Entonces, ese es el tamiz, ¿no? Ese es el gran paradigma es, en la administración pública, habrá quienes lo hagan de manera... ¿Por qué las AFP sí rentabilizan y sí tienen obligaciones de hacerlo? Porque obedecen a un capital privado. Y el capital privado se preocupa porque su capital no se caiga, no entre en crisis. Cuando le damos esa responsabilidad al Estado, pasan lo que vemos todos los días en televisión, ¿no? Este tipo de las gestiones que se hacen, la gerencia corporativa, mejor dicho, la dirección corporativa de las AFP no son cualquiera, son gente que tiene que estar metida en el tema de las inversiones, de las colocaciones, gente que tenga un perfil, no vamos a poner a un agresor, a una persona con antecedentes, no puede ser, pues. Entonces ahí viene, ese es el tema. El sistema planteado así es lógico y obviamente es razonable. Y de un punto de vista racional se debe hacer eso, se debe permitir eso. Sin embargo, cuando eso ocurra, ojalá que quienes estén del lado que les corresponde gestionar estos fondos, lo hagan con la mayor responsabilidad y con mayor expertise técnico, para que realmente la medida, ¿no?, el sistema, sea eficiente, sea eficaz, sea legítimo, ¿no? Y que todos, digamos, tenemos un sistema público que le compite a las AFP. Y por consiguiente, yo, AFP, tengo la oportunidad de migrar, que esa es la gran discusión. Eso sí, es una gran discusión, hay grandes intereses, la migración, lo que se está planteando es la migración. Yo la verdad, pienso que eso hay bastante rechazo o resistencia de las AFP, porque obviamente las AFP mueven el gran capital, y obviamente, y no está, o sea, que ellos tengan intereses por su capital, tampoco es vedado, ¿ya? No es vedado. El tema es que tengamos un Estado sólido que disponga los marcos regulatorios pertinentes para que precisamente esos intereses también entren o se conduzcan en parámetros, ¿no?, racionales, razonables, que atiendan la finalidad pública, pero sin tampoco dejar de lado sus propias expectativas financieras, porque nadie invierte, como todos podemos, en un momento determinado tener un emprendimiento, nadie invierte para perder, pues. Todos invertimos un capital, trabajamos, porque tenemos un know-how, un plus, ¿no?, un core business, que lo dedicamos para tener alguna rentabilidad, un flujo. Y ese es un derecho, eso tampoco lo podemos, o sea, hay que ser, en ese sentido, tenemos que tener una ponderación cuando analizamos las cosas. Bien, entonces, eso es, no sé si eso responde su interrogante. Obviamente, lo que usted plantea, el paternalismo, es toda una corriente filosófica dentro de la teoría ética, sí, doctor. que si nos ponemos a hablar, tampoco que sea malo, porque yo no creo que el Estado tenga que ver con todas las decisiones que podamos tomar de manera individual para cada cosa que sea de repente cotidiana. Y eso es lo que plantea el utilitarismo, ¿no? El Estado finalmente no puede decir, pues, que todos frente al COVID tomemos paracetamol, ¿no?, que nos permita, ¿no? Y ese es un planteamiento que se hizo, que nadie se podía atender en clínicas privadas, o sea, que las vacunas, todo eso no se compren. Pues eso, por ejemplo, esa medida, un tanto, o sea, el Estado o sea, te obliga por un lado, te induce por otro lado, y solo te da lo que el Estado cree que debe darte. Pero ¿qué pasa si hay personas que sí pueden? Esas personas liberan al Estado, miren la racionalidad económica, ¿no? Esas personas que sí podían viajar, pues, ¿no? Podían atenderse en otro lado. Estamos hablando de cuántas personas. Miren, ¿ah? Estamos hablando de cuántas personas, ¿de 1.000, 2.000? Hablemos de 1.000, ¿correcto? 1.000 personas que podían irse al exterior, ¿correcto? 1.000 personas que podían dejar camas para gente que no tenía esa posibilidad. O sea, solamente hago ese ejemplo, ¿eh? No digo que también hay que siempre tener un corte y que obviamente prime, no es un tema de percepción, un tema de racionalidad, de contextos críticos, que en una toma de decisiones hay que ser un poco más amplio. Perfecto, si se quiere decir, eres libre,
tienes posibilidad, contrata tu avión, compra tu clínica si quieres, pero en el extranjero. Y acá no obstruyas, por lo menos si puedes ir a otro lado, con tus recursos económicos, no obstruyas algo que la gente que no tiene medios económicos, yo como Estado le pueda ayudar. Entonces, a todos aquí, todos, ¿no? Todos metidos, pugnando por una cama UCI, pugnando por una atención. Eso, por ejemplo, es una medida absolutamente contradictoria, ¿no? Ahí hay un exceso de paternalismo, me parece, algo que estaba contrariando una libertad, yo creo, de la persona, ¿no? Y dicho ese paso, en el tema del COVID, mucha gente viajó y viajaba al extranjero porque ahí se podían poner su vacuna sin ningún problema, sin ningún problema. Si se han ido 1000 personas, al Estado le evitaron que gaste 1000 vacunas. ¿Y eso está mal? ¿Ustedes qué dicen? Cuando faltaban las vacunas, ¿estaba mal o estaba bien? ¿O era, creo, lo racional? Liberaba al Estado de gastar 1000 vacunas en las personas que viajaron. No sé, yo pienso que es parte de... El Estado tenía que tener un poco de amplitud. Pero bien, ese fue un contexto, ya pasó. Esperemos que no vuelva a ocurrir. No nos vuelva a ocurrir la pandemia. Estamos, dice, en la cuarta ola, pero ojalá que no vuelva a ocurrir el tema. Porque sí, hasta ahora no está generando impacto. Y no está generando impacto con este tema que estamos viendo ahorita. Hoy estamos llenos de bonos, ¿no? ¿Y hasta dónde vamos a estar con los bonos? ¿No? Entonces, bien, estos son los principales cuestionamientos. La organización financiera, ¿no? La organización financiera del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. Miren, ¿cómo se financian? Las aportaciones, dice, de los empleadores y de los asegurados. Las aportaciones de los empleadores en este sistema es voluntario. De los asegurados sí es obligatorio, ¿ya? El 13%. El producto, ¿cómo se va a financiar? El Sistema Nacional de Pensiones, ¿cómo se va a financiar? Está acabando un poco la garganta. Por favor, un minuto, ¿sí? Voy a tomar un líquido caliente. Me dispensan, por favor, ya un minuto nada más. Bien, entonces, el artículo C de la 1990 señala, dice que constituye fuente de financiamiento del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. Una primera fuente de financiamiento es los aportes de los empleadores y los asegurados. El producto de multas y recargo por infracciones al decreto ley y su reglamento. Obviamente hay un sistema de multas de para los empleadores. El rendimiento de sus inversiones, ¿no? Miren la lógica. El rendimiento de las inversiones, o sea, las aportaciones de los asegurados se invierten en este sistema también, así como las AFP. Tiene la misma lógica, la misma funcionalidad, ¿ya? El rendimiento de sus inversiones. Le pregunto, ¿y esas inversiones se estarán capitalizando como hacen las AFP? Si eso fuera cierto, no tendría ningún problema. No, vamos a ver unos cuadros, ¿ya? Donde vamos a tratar de responder si esto es en realidad eficiente, si esto cumple su función de financiamiento, pero la ley dice eso, señala eso. Así se estructuró, así nació este sistema, ¿no? Nació con este sueño. Vamos a pagar pensiones y lo que primero que se va a financiar este sistema va a ser con los aportes. Muy bien.
También se va a financiar con las multas. Muy bien. Y además esos importes y todo lo que ingrese, lo vamos a invertir. Y eso también nos va a dar inversiones. Nos va a dar una rentabilidad. Muy bien. También podemos hacer colocaciones. Y cuando hay colocaciones, nos van a pagar intereses. También va a ser una fuente de financiamiento. Y las reservas, no hay reservas. Y las donaciones que por cualquier concepto se reciben. Eso fue el sueño de quienes pensaron que este sistema iba a ser autosostenible. Con estas fuentes de financiamiento, se pensaba que el decreto del Sistema Nacional de Pensiones, contenido en el decreto ley 1990, iba a ser autosostenible. ¿Qué significa que sea autosostenible? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa que sea autosostenible? ¿Mm? A ver, señorita que acaba de intervenir. Que sea autosostenible. ¿Qué significa? ¿Nosotros somos autosostenibles o no? Para nuestro proyecto de vida. Señorita Judith, señorita Magda, ¿qué dicen? ¿Somos autosostenibles para nuestro proyecto de vida o no? Sí, porque nosotros mismos... Sí, doctor, claro que sí. Sí, claro que sí. Claro, porque nosotros mismos trabajamos y de lo que trabajamos pagamos casa, comida, estudios, ropa, recreación, ¿no es cierto? Entonces Claro, somos nos trazamos un autosostenibles, proyecto de vida, claro. ¿no es cierto? Entonces somos autosostenibles. Lo Claro que mismo sí. se pensó de este fondo, de este sistema. Este sistema va a funcionar porque los asegurados van a aportar, porque vamos a invertir y vamos a lograr rentabilizar de las inversiones, porque vamos a colocar capitales y también cuando coloquemos en el sistema financiero nos va a dar utilidades, ¿correcto? Intereses y también porque nos pueden donar. Miren, de manera lírico se puso cómo debía sostenerse este sistema. Bien, eso ha traído a la luz un cuadrito nada más. Este es un informe del MEF para cuando se empiezan a hacer los nuevos estudios actuariales de las AFP, cómo va su tema de rentabilidad y cómo había que mejorar el sistema, estos sistemas. Bien, por ejemplo, desde el año 1997 hasta el año 2003, la recaudación del sistema, que es la parte azul, bajó de casi 3.000 millones a 300 millones. Miren, la brecha azul. ¿Ven el color azul, la barra azul? ¿Ven la barra azul o no? ¿Ven la barra azul o no? Participantes, estimados participantes, ¿ven la brecha azul o no? Sí, doctor, sí, sí lo logramos ver. Sí se ve, doctor. María. Muy bien. Entonces, las tablas del sistema nacional, los aportes, la capitalización de intereses, todo eso va de más a menos. Ah, y doctor, ¿y la planilla? Ah, la planilla es al revés. La planilla tiene tiene una brecha ascendente, miren. ¿Ya?
mientras que la recaudación es menos, o sea, el aporte, los sistemas de aporte, todo, la planilla se va acrecentando. Mientras que la recaudación va decreciendo, la planilla del Sistema Nacional de Pensiones va creciendo. Al final, ¿quién está asumiendo? ¿Quién está asumiendo? El presupuesto público. Bien. Y entonces, este es otro cuadro de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, el MEP y la ONP. Los recursos, miren, los recursos del Tesoro Público que se va transfiriendo para pagar las planillas de la AFP ha ido desde el año 97 al año 2003 creciendo a un punto de que hoy día se otorgan más de 2.000 millones de soles. En ese momento eran 2.000 millones, acá está la barra azul. Y la planilla va subiendo, y mientras más va subiendo la planilla, el Estado va asignando más recursos, más recursos, más recursos. Bien, entonces esta es la realidad que se trató de mitigar pues con el cambio al sistema privado, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el sistema de financiamiento. ¿Cómo se financian los sistemas? El Sistema Nacional Público hoy día se está financiando de esta forma. En un momento determinado va a estar desfinanciado, y entonces va a tener como consecuencia que el Estado asuma este tipo de costos financieros para pagar este tipo de pensiones del Sistema Nacional Público. Todo esto tiene que ver con lo que hemos analizado. Sí, tiene que ver con que ya no es atractivo, tiene que ver con la migración masiva al sistema privado, entonces ha dejado que el Estado mantenga una situación en que va a tener que finalmente asumir. Bien, entonces ahora vamos a la otra cara de la moneda, el otro horizonte del sistema privado, ¿no? Aquí hay ejes de una reforma, la reforma a la crisis que nos dejó los 80, que tenía que ocurrir, ¿no? La tasa de imposición, de reparto, la captación de ahorro individual. Esto no es un mecanismo, que no es un tema que se le ocurrió al gobierno de Fujimori, que fue caprichoso. No, esto fue una receta que se dio para que el Perú pueda salir de la crisis económica, ¿ya? Para que el Perú se pueda reintegrar al mundo económico, al mundo financiero. Pero no había otra forma. Y entonces, lo primero que, una parte de la carga presupuestaria del Estado dijeron, no, tienes que modificar su sistema previsional, tienes que darle otra ruta, otra variante, porque si no te vas a cargar tú, y mientras estás en crisis, mientras estás todavía, y para salir en adelante, esto no te va a ser una mochila muy pesada. Por eso se modifican las tasas de imposición, de reparto, y se va a una capitalización de ahorro individual. Para hacerlo atractivo, se aumenta el horizonte de aportes al aumentar la edad de jubilación, ¿no? Aquí los factores que promovieron esta iniciativa de incorporar en el sistema peruano, el sistema de las AFP, la crisis económica, el tema de la globalización también tuvo que ver, porque obviamente tiene que ver el sistema productivo e institucional. Teníamos que pasar por lo menos de una exigua formalización a un tamiz, a una base tributaria mínima, básica, que permita al Estado autosostenerse con las contribuciones, con los impuestos. Crisis del estado de bienestar, obviamente. El estado de bienestar hoy en día es un estado clásico en el que el Estado es el que se encarga de satisfacer el bien común, el bienestar general, pero sin embargo la crisis económica tiene un impacto en ese estado de bienestar. El Estado ya no lo puede dar todo. El Estado tiene que pasar a retroceder un poco, quedarse con lo necesario, salud, educación, seguridad, y dejar que otros mecanismos alternativos del mercado provean esos bienes y servicios, pero partiendo de la participación activa del ciudadano, ¿no? Y en el tema de previsional, el tema de las AFP es
y fue una alternativa en ese momento, ¿no? Hay el tema de la oferta y la demanda, el tema se redefine el rol del Estado, no se olviden. El Estado sigue siendo en este caso un rol prestador, pero en este caso de la seguridad social se entra en un sistema, con la Constitución 93 entramos en un sistema dual, ¿no? El Estado se reserva una parte del problema para sostenerlo, pero también genera una variante, ¿no? Entonces ahí se posicionan los dos sistemas en un mecanismo dual. El libre mercado y la minimización del rol del Estado, ¿no? El contexto de Washington, ¿qué le dice al Estado peruano? Miren, no solo el Estado peruano, a muchos estados en crisis económica, y sobre todo los de la región. Señores, no pueden, cuando tienes un Estado en crisis, no puedes tener un estado elefante. Tienes que tener un Estado pequeño que lo pueda sostener. Entonces, en este consenso de Washington se da una receta, ¿no? El Estado tiene que tener una macroeconomía sana y estable. No inflación, no crisis económica, no precios en esa oportunidad eran cuando el Estado fijación de precios, ¿correcto? Y para que tu macroeconomía esté sana y estable, para que puedas tener acceso al crédito y puedas fortalecer tus programas sociales, tus programas públicos, ¿correcto? Primera receta. Tienes que tener un Estado pequeño y eficiente. Eso sí es hoy día sigue siendo esto una política, ¿no? Una política que no sé qué tanto se esté consolidando, pero sigue siendo una política. Y entonces, si tienes una economía sana y estable, puedes tener políticas para reducir la pobreza. Y tienes que tener políticas para reducir la pobreza. Eso fue una receta, una imposición. Mala, no creo, pero fue una regla que se le impuso. Tienes que tener un Estado pequeño y eficiente, como lo hace el Estado, las empresas privadas. Por eso es que en el sector privado son eficientes. ¿Por qué? Porque son pequeños, porque ellos priorizan sus procesos. Pagan lo que tienen que pagar, contratan a quien tienen que contratar. Entonces, este mecanismo de injerencia, si se quiere, trajo consigo esta receta de tener una variante como las AFP. En el sistema se caracteriza por este sistema se caracteriza por es una forma de organizar el ahorro, o sea, es una forma de decirte ahorra porque en un momento determinado vas a tener un rendimiento y obviamente este rendimiento del 10% y sus intereses va a financiar tus prestaciones. El tema de la salud en las EPS, este sistema te ofrece una capa básica, ¿no? Una atención básica, puede ser las empresas prestadoras de salud o también el mismo seguro social. La pensión que se percibe es el resultado de lo invertido, o sea, la pensión en este sistema es el resultado de lo que he ahorrado en mi cuenta individual, ¿no? Y que la AFP ha rentabilizado, ¿no? Muchos dicen las AFP se están llevando las comisiones. Sí, es una crítica. Hay que estudiar mecanismos que permitan hacer también atractivo a las AFP, porque quien tiene alta responsabilidad en grandes capitales también siempre va a pretender tener también una rentabilidad razonable frente a lo que invierte, ¿no? Entonces aquí este sistema básicamente se va a caracterizar, ¿no? Por generar una forma de ahorro, por tener personas que capitalicen sus aportaciones del 10% y el rendimiento de intereses para financiar sus prestaciones de pensiones. Hay una capa básica en el tema de la salud, la atención de salud, y la pensión que se percibe es el resultado de lo que se ha invertido y ahorrado
incluyendo los rendimientos capitalizados a lo largo de la vida laboral. ¿Ya? Las administradoras de fondos de pensiones tienen un reglamento, y este reglamento establece los aportes obligatorios, establece qué naturaleza tienen estas administradoras de fondos de pensiones, establece qué tipo de montos, qué tipo de conceptos y qué tipo de coberturas tiene el fondo de las AFP, ¿no? Prestaciones de invalidez, de sobrevivencia, y también inclusive el gasto de CPL, además del tema de las pensiones que otorga las AFP respecto y solo del monto acumulado, ¿cierto? Del monto individual acumulado. Cuando acá hay un juego, no sé si es entenderlo como juego de palabra, pero estas pensiones, las AFP te dicen, todo afiliado a alguna AFP tiene el derecho a elegir, cuando cumple, tiene derecho a elegir si su renta es vitalicia o si su renta es en entregas programadas. Si es en entregas programadas, no es vitalicio. Y te dicen que es vitalicio cuando te hacen un horizonte hasta 108 años, es ahora, creo. La tasa de mortalidad que ahora es, creo que es 108 años. Antes era 105. Me parece. Hoy día creo que es 108. Pero bueno, calculan hasta 108 cuánto tienes en tu monto, en tu cuenta individual, y te dicen, y lo dividen en los años y los meses. Señor, usted va a tener una renta vitalicia, te dicen, de 100 soles, 200 soles. ¿Ya? Porque eso es lo que has ahorrado. Y estamos hablando de aquí a 100, cuando cumpla 105. Por eso te dicen renta vitalicia. Pero en realidad, la renta vitalicia es hasta que uno muera. Y en puridad, de manera así clara, la renta vitalicia solo la otorga el Estado. Porque, ¿y qué pasa si la persona muere no muere a los 108 años? Y muere a los 120, o sea, y tiene 10, 12 años más. Es longevo. La AFP le va a terminar en los 108 años, le termine a pagar el último 100 soles. Entonces no es una renta vitalicia, pero lo denominan así, obviamente como un mecanismo de establecer una nominación a este tipo de rentas. Bien. El sistema, ¿cuál es el objeto de este sistema? Es contribuir, dice, al desarrollo y al fortalecimiento del sistema de seguridad social en el área de las pensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque su objeto es proteger los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento, ¿no? Ahora, este sistema está conformado básicamente por las empresas administradoras privadas de fondos de pensiones, ¿ya? Complementariamente a este tema de sistema privado de pensiones, participan también el tema de las empresas de seguros. Sí, porque los seguros van a coberturar el tema, por ejemplo, de los fallecimientos, son seguros. La invalidez igual, porque la invalidez no va a ocurrir necesariamente a los 65 años, la invalidez puede ocurrir en cualquier momento de la vida laboral, y entonces el pensionista va a percibir ahí un seguro como pensión. ¿Ya? Ahora, el artículo 3 define claramente que este sistema privado de pensiones funciona bajo la modalidad de cuentas individuales de capitalización. Esta es la forma en que se financia. Ya vimos cómo se financia el sistema público, ya vimos cómo se trata o se ha tratado de, o se ha establecido que las AFP, cómo deben financiarse. Todas parten siempre por los aportes y las cuentas. Obviamente aquí no hay un aporte contributivo ni solidario, sino hay un aporte individual y una capitalización individual. Las AFP, de acuerdo a su texto único ordenado, tiene diversos fondos, ¿no? Hay un fondo tipo 0, tipo 1. El tipo 0 es un fondo de protección de capital, y el fondo tipo 1 o fondo de preservación de capital son los dos primeros fondos más clásicos, más sólidos, porque en ellos no se invierte el capital, ¿no? En ellos la cuenta individual
Se trata de mantener intangible el capital, o sea, el ahorro que tiene el aportante, el afiliado de manera individual, ¿no? Yo puedo aportar, un ejemplo, 10 soles mensual y entonces en un año tengo 120 soles. Entonces, ese aporte es en estos dos tipos de fondos, y lo he segmentado en estos tipos, ese es el aporte fuerte. Y entonces lo que en estos fondos hacen, en las colocaciones que hacen las AFP, es respecto de el capital, el interés que va produciendo. Ese tipo de fondos, eso es lo que lo va invirtiendo. Ello quiere decir, claro, pero este tipo de fondos, su rentabilidad siempre va a ser la más baja, pero la más segura a la vez. ¿Y por qué la más segura? Porque solo se está invirtiendo la rentabilidad, la utilidad. Si se pierde, si hay quiebra, si hay crisis, solo se pierde la utilidad y queda salvo el capital, ¿no? Por eso son fondos de preservación de capital y fondos de protección de capital. En puridad eso, son conceptos técnicos, pero eso es lo que necesitamos saber, ¿no? Porque la CFE, señor, usted quiere cambiar, tengo un fondo 1, ¿por qué no cambia el fondo 2? Fondo te está pagando bien, le dicen, ¿no? Está pagando bien, sí, está pagando bien, pero ¿y el riesgo? Ah, no te dicen el riesgo. Entonces, eso es necesario que sepamos. Aquí no hay riesgo del capital, hay un riesgo mínimo, ¿ya? En este tipo de fondos son los fondos donde hay más interés, hay más rentabilidad. Tu fondo, tu capital va a tener más rédito, pero también a la vez existe más riesgo. Ahora, esto no significa que esto sea pues un riesgo vedado, un riesgo. Toda inversión siempre tiene un riesgo. Y obviamente estos fondos, porque no es fondo, pues no son 1.000 soles, 2.000 soles, no es 10.000 soles, no es 100.000 soles, no son millones de soles que migran y tratan siempre de migrar pues a dinámicas, ¿no? O a contextos económicos seguros, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, un contexto económico seguro son la dinamización de las AFP, están colocando bastante en el tema de las empresas, las edificaciones, ¿no? Las grandes, ustedes ven, venta de lotes en Asia, venta de lotes en Ica, en Chilca, venta, gran holding en la playa, ¿no? Compra tu departamento en la playa, compra tu departamento en el centro histórico, en el ámbito inmobiliario, por ejemplo, hay capital, y entonces el boom inmobiliario acoge ese capital, y así como lo acoge, también paga, ¿no? Una rentabilidad segura, y obviamente como hay competencia, siempre a la alza, ¿no? Porque hay competencia, ¿no? Alguien tiene una propiedad de 300 metros cuadrados en Jesús María Lince, ¿y cuánto necesita para hacer una torre, un edificio de 10 departamentos? O 4, o de 10 o 20 departamentos. Necesita pues, 2, 3 millones. ¿Y quién los tiene? Poca gente los tiene. Entonces, ahí, ¿qué hacen ahí estas grandes corporaciones? Buscan este tipo de capitales y obviamente pagan un interés. ¿Y está asegurado? Sí está asegurado, ¿no? Los bonos, o sea, este es un tema ya económico. Solamente me atreví a citarlo porque es necesario que sepamos que hay diversos tipos de fondos donde es mayor el riesgo, en algunos es mayor la garantía, la seguridad, pero la rentabilidad es menor, mientras que hay fondos donde la rentabilidad es mayor, pero hay un riesgo respecto a la pérdida del capital, ¿no? Entonces, la idea es que siempre tengamos también un soporte, pero esto tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Nosotros, por lo menos la constitución del fondo en las AFP, obviamente son cuentas individuales, hay ganancias de capital y demás rendimientos de las cuentas individuales, las ganancias del capital y los que generan los montos de las cuentas individuales. O sea, son cómo se constituye el fondo de cada cuenta individual de cada afiliado. Esto obliga hoy día, esta constitución del fondo obliga hoy día a que las AFP hoy ya tienen una obligación y está en su reglamento
hoy día están obligados a mantener, a administrar los fondos de los afiliados. Es una obligación que mantengan las empresas de AFP, que son empresas finalmente, están obligadas a mantener una política de buen gobierno corporativo, ¿ya? De buen gobierno corporativo, que es información al afiliado, transparencia en la toma de decisiones, ¿no? Y tener como norte, como principio siempre, la rentabilidad y la seguridad de la cuenta individual y de capitalización de cada afiliado. O sea, su toma de decisiones tiene que siempre ser transparente, siempre tiene que velar por los intereses y siempre tiene que ser la que más convenga a la rentabilización y a la seguridad de la cuenta individual de capitalización de los afiliados. Entonces, son tres principios básicos. Si por ahí ocurre, y ha habido, me parece, ya un caso de multa a una AFP por falta de transparencia, ¿no? Me las han multado. Obviamente, no recuerdo cuánto fue la multa, pero fue una multa por afectación a estos principios de buen gobierno corporativo. El buen gobierno no solamente hoy día es una exigencia, no es un principio, no es una necesidad que subyace en la buena gobernanza, no, de la Constitución política establece que el poder emana del pueblo y que no gobiernan, lo hacen en nombre de la representación del pueblo, buscando siempre el bienestar general. Ahí subyace el tema del buen gobierno, la buena gobernanza, que no es más de dotarles siempre toda toma de decisiones y todo marco regulatorio, cumplir la finalidad pública. En la administración de las AFP también hay esa obligación, el buen gobierno corporativo. Después de la reforma, ¿no? Público-privado, pues, se han establecido estos modelos sustituto, paralelo dual. El Perú adoptó este modelo paralelo dual. Y obviamente hay un sistema mixto, está incorporándose con la finalidad de mantener en ambos, tanto en AFP como en el sistema público, estos sistemas mixtos, de los proyectos que estamos, su compañera mencionó en un momento anterior, anticipó que había una forma de, hay un proyecto de ley que estaba proponiendo esto, ¿no? Esos son modelos mixtos, modelos que van a ser más atractivos de repente también el sistema y, ojalá, y también que permita que pueda haber una migración de las AFP al sistema privado, ¿no? Con todo lo que significa, ¿no? Así como las líneas de teléfono, uno puede, es libre hoy en día de migrar con su número, llevarse su número, ¿no? Entonces, este modelo mixto es parte de hoy día de las reformas. También se está estudiando en Chile, también están en lo mismo, están viendo cómo relanzan este sistema para que no sea un sistema crítico y no pierda legitimidad, ¿no? Que es la aceptabilidad que tiene un sistema, un modelo de implementación de un tema previsional, de un tema de una política pública, si se quiere. Entonces es muy importante que el sistema tenga un determinado nivel mínimo de aceptabilidad, que es la legitimidad del sistema de servicio, ¿no? Los retos en este tema de la jubilación hoy en día es siempre el Estado tiene, el Estado no puede sustraerse, ¿no? A este fin de protección que es el estado de bienestar, el bienestar común, el bienestar general, ese que es el ser felices en toda la sociedad. El tema de la seguridad social debe estar siempre, es como parte de los derechos fundamentales, y obviamente de eso va a depender un modelo que sea un modelo eficiente, un modelo en que tenga como centro la protección social como centro del desarrollo humano, ¿no? Cuando hay protección social, se reduce, se ataca la pobreza y la desigualdad, ¿no? ¿Y qué contribuye a este mecanismo de protección social? Aumenta la estabilidad política, porque la gente tiene más legitimidad y aumenta también la cohesión social, ¿no? Si tuviéramos pensiones, no tuviéramos de repente pensiones 65, tuviéramos a los señores, ¿no? De estas edades y a sus familias, ¿no? Totalmente opuestos, ¿no? Con una perspectiva de Estado totalmente
antagónica, ¿no? Entonces, eso es la cohesión social. Promueve la inclusión social, fortalece los grupos vulnerables. De hecho, por eso es que no se puede desprender de manera muy ligera el Estado y sostener que esto se puede dejar a un ámbito privado únicamente y que las personas decidan qué hacen y decidan su futuro, ¿no? Ahí viene el tema de la ponderación entre un Estado paternalista o utilitarista, ¿no? Incrementa las capacidades humanas, obviamente, y la productividad. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema en el cual nosotros sabemos que cuando trabajamos, contribuimos para que en el futuro tengamos una prestación económica y que no vamos a pasar un estado de crisis cuando lleguemos a la vejez. Alimenta el crecimiento económico, claro. Este sistema cuando uno ahorra, uno puede tener 1.000 soles mensuales de ahorro en su casa, pero cuando esos 1.000 soles lo coloca en un seguro, en la AFP, en cualquier entidad financiera, está dándole vida, porque hacemos un ejemplo. Si tuviéramos 1.000.000 de soles ahorita, todos en la mesa que están viendo la clase, lo guardan para mañana. ¿Ese 1.000.000 de soles habrá producido para mañana 1 centavo? No. Va a producir 1 centavo en tanto la plusvalía, el valor, la cultura, la mano de obra, le incremente un valor a ese bien. Ahí va a producir. Lo preste, lo coloque, lo invierta, ¿no? Comprando una casa, construyendo, haciendo departamentos, lo invierta comprando 10 automóviles, ¿correcto? Y genera una empresa de taxis, de esas líneas, ¿no? Con un sistema de plataforma digital. X, se me ocurre, ¿no? Miles de emprendimientos. Ahí está el valor, ahí está la plusvalía que le da el aporte de rentabilidad a ese capital. Bien, finalmente, la protección social es un derecho humano y obviamente hay una vinculación a través de la protección social, de la seguridad social, como derecho fundamental, hay una vinculación activa en el mercado y el trabajo, ¿no? Esto es algo, y la formalización sobre todo, porque nosotros no podemos, nunca debemos pensar de que la informalidad es una situación, un status quo, está ahí, que sí lo observamos, pero nunca debemos pensar que ese es un status quo sólido, que eso es lo que siempre debe estar o que debe ocurrir. Cuanto más informalidad tengamos, hay más desorden. Y somos cada vez más, eso atiza los factores de pobreza, finalmente. Porque hay una empleabilidad informal, hay desconocimiento de derechos laborales, en la informalidad subyace las conductas arbitrarias, las conductas de la trata laboral. En la informalidad subyace el abuso, el chantaje. En la informalidad está el chantaje sexual. Eso es innegable. Entonces, manteniendo un sistema, un soporte, ¿no es cierto?, responsable de seguridad social, donde se trata de formalizar a toda la PEA, eso coadyuva al sistema, ¿no?, pero además articula, vincula todos estos factores que son necesarios para hablar de un desarrollo humano, ¿no? No puede haber desarrollo humano, puede haber un país rico y a la vez un país con personas indigentes, pobres, enfermas, entonces no es un país en desarrollo. El desarrollo involucra un país con recursos, pero que atienda a su población. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? No, doctor. ¿Qué les ha parecido la sesión de hoy día? ¿Cómo se financian los sistemas previsionales? Interesante, aburrido. Ya lo sabían, seguro. Bien. ¿Algo, señorita Judith? Doctor, una consulta. Sí.
Sí, doctor, una consulta. Usted el miércoles antepasado indicó de que para esta clase, bueno, el miércoles pasado, indicó de que iba a haber unas preguntas con respecto a, entiendo que quizás alguna evaluación. Sí, hay unas pequeñas, pero como ha habido el tema de esto del feriado, lo prorrogamos para la próxima clase, no se preocupen, va a ser un pequeño cuestionario bien. Sí, para no perder la relación, ¿no? De lo que vamos Sí, llevando, ¿no? sí, Como sí, sí. hemos tenido esta semana del feriado, entonces para no No ha perder, habido, pues, exactamente, sí. exactamente. No, sí va a Claro, para haber. no perder la hilación, ¿no? Lo que vamos llevando, pues, ¿no? Sí, vamos a articular cuestionario para el próximo miércoles. Ok, ok, doctor, ya, muy amable, gracias. ¿Ya? Bien, entonces, si no me preguntas, damos por cerrada la sesión de hoy día. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.